¿Qué tal? Bienvenidos al Crisol de Aletheia. Mi nombre es Eduardo López y te doy la bienvenida a este espacio donde buscamos ejercitar el pensamiento crítico desde la verdad revelada. Y hoy analizaremos un tema que es bastante controversial. Lo trataremos de hacer bajo el más estricto rigor académico y filosófico. La disyuntiva sobre el inicio y el estatus del organismo humano. La pregunta central que guía esa sesión busca superar dicotomías. ¿Somos lo que hacemos y manifestamos en un momento dado? ¿O somos una realidad ontológica que precede a nuestras funciones? Nos basaremos exclusivamente en la ontología aristotélica atomista aplicada a la biología moderna y en textos de Ancelotti y Miller y Proust, prescindiendo de argumentos teológicos para ir al núcleo de la razón crítica. Quiero mencionar aquí que esta idea nace, se retoma, aunque es un tema que sé que está en boca de todo el mundo todo el tiempo, es un tema controversial, es un tema difícil, hay diferentes argumentos, desde la perspectiva científica, filosófica, inclusive teológica, se ha tratado de argumentar a favor y en contra de este tema, pero recientemente, hace un par de semanas, unos influencers dieron la noticia de que habían decidido dar por terminar la vida de su bebé que estaba en gestación debido a que recibieron el diagnóstico de un 95% de probabilidad de que el bebé que tenían en este proceso de gestación tenía la posibilidad de desarrollar síndrome de Down. Y aquí regresamos a la pregunta y a uno de los principales temas que en mi opinión es razón por la cual este tema desde el siglo XX en particular ha ido incrementando en su controversia. Tenemos una visión culturalmente bastante utilitaria de la vida. Tenemos una visión bastante cómoda de la vida. Queremos la vida más cómoda posible. Queremos los autos nuevos con mayores comodidades, pantallas más grandes, calefacción en los asientos, masaje en los asientos. Queremos que tener el último celular porque queremos más rapidez, queremos más memoria, queremos mejor definición en la pantalla, queremos la última computadora, queremos la última tablet. Nuestra vida está orientada a este mecanismo de consumo donde constantemente estamos desechando aquellas cosas que ya no representan un valor para nosotros, y esa es nuestra mente pragmática que constantemente está buscando tener placer rápido, momentáneo, instantáneo. La menor cantidad de obstáculos posibles es lo mejor, es lo más deseable. Y si algo representa un obstáculo para lo que quiero hacer, para mi propia realización o felicidad como la entiendo, entonces debo desecharlo. Y aquí lo tenemos con los bebés. Una de las razones por las cuales la sociedad en general no quiere tener hijos es porque ellos lo ven como un obstáculo que no va a permitir que la vida que ellos quieren la puedan tener. Curiosamente, vivimos en una sociedad que no es muy feliz, que digamos, y que tiene muchísimos problemas en nombre desde la psicología, como se le asigna el nombre, autoestima, falta de interés, depresión, ansiedad, todo ese tipo de cuestiones que en realidad solamente demuestran que nuestras vidas son vacías. Y quiero llamar tu atención a este punto principalmente porque quiero comenzar con esto. Como mencioné hace un momento, estos influencers decidieron terminar con la vida de su hijo, de su pequeño, precisamente porque habían visto que el diagnóstico de trisomía 21 pues tenía un 95% de probabilidad. Aquí quiero mencionar algo porque esta página lo dice así. Esta semana mi esposa y yo tomamos la muy difícil decisión de interrumpir el embarazo debido a la trisomía 21. Esto no es una interrupción del embarazo. Esto es la aniquilación de una persona. Por definición, cuando algo lo interrumpes, lo puedes volver a retomar. Si interrumpo mi comida, la puedo retomar más tarde. Si interrumpo mis actividades para tomar una llamada, las vuelvo a retomar. Esa es una interrupción. Pero aquí no puedes volver a retomar la vida de la persona. Cuando das por terminada la vida de una persona, la asesinas, esa persona muere, no puedes volver a retomar esa vida. Está muerta. Y eso es justamente lo que sucede con esto. Esa es la razón por la que es tan importante cuidar la terminología de lo que se menciona aquí. En resumen, ustedes pueden buscar la noticia, probablemente lo vieron, fue muy sonado hace un par de semanas.
Y bueno, después de las pruebas y el 95% de que naciera con síndrome de Down, ellos decidieron tomar la decisión de terminar con la vida de ese pequeño o pequeña. Esto es muy interesante porque representa bien lo que mencioné. Sin duda las vidas de niños con síndrome de Down son difíciles. Por supuesto que requieren cuidados de otro tipo. Son vidas que requieren una mayor atención, una educación diferente, diferentes formas de crianza. Pero es interesante, estuve revisando algunos artículos académicos y encontré que la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down, a diferencia de lo que hace 50 años era, donde normalmente vivían de 30 a 40 años, hoy son 60, 70 años, 50, 60, 70 años. Que las personas con síndrome de Down, según algunos artículos académicos de entrevistas directamente con una población con síndrome de Down, reportan ser paradójicamente las personas más felices, a diferencia de aquellos que gozan de facultades, entre comillas lo digo, normales. Pero ese es justamente el tema. ¿Cuál es la razón de fondo? No queremos enfrentarnos al problema porque es difícil. No queremos que la persona, el bebé en cuestión, tenga alguna complicación y alguna dificultad en el futuro. Pero tengo una noticia. La vida no es fácil, no importa si tiene síndrome de Down o no. Probablemente y seguramente no va a ser igual. Quizás sea más complicada, pero eso no significa que no sea digna de ser vivida. Mucho menos digna de ser tomada. Y eso es justamente lo que quiero mencionar. Y aunque realmente no hay discusión científica al tema, porque no hay discusión científica en realidad, hay un consenso básicamente científico acerca de cuándo comienza la vida. Y voy a empezar desde este punto, solamente haciendo un resumen muy breve y tomando un argumento, un mito reciente, no tan reciente, pero en los últimos años, un mito donde se trata de justificar que en la fertilización realmente no hay un nuevo ser, y ahorita lo voy a mencionar. Pero científicamente hablando, lo que la literatura y el consenso científico mencionan al día de hoy, ojo, tanto de proponentes como de aquellos que están en contra de la causa provida, tanto de personas que están a favor del aborto como aquellas que no lo están, coinciden, científicamente hablando, coinciden en que una vida humana, un organismo humano, comienza a existir al momento de la concepción. ¿Cuál es el momento de la concepción? Es el momento en el que un espermatozoide y un óvulo se mezclan, se juntan, se combinan y dan lugar a una criatura, a un organismo con una carga genómica independiente y diferente de la madre o del padre. Eso ya está sumamente comprobado. Pero como te voy a mostrar en un momento, hay un paper que hace algunos años se mostró, y este paper, no es exactamente, pero en este paper lo que se trata de mostrar a través de una serie de investigaciones, digámoslo así, una serie de observaciones es la palabra, una serie de observaciones, es que se quería sostener que el cigoto, el cual es la mezcla del espermatozoide con el óvulo, realmente no es una entidad distinta o nueva, sino que es el mismo óvulo que está haciendo o que está en una evolución, en una transformación. Entonces lo que ellos dicen es, como no es un nuevo organismo como tal, sino es más bien la transformación, la evolución del óvulo, entonces sí se puede abortar. No es realmente un humano o un organismo humano distinto, es más bien el mismo organismo de la madre, pero que está haciendo o está sufriendo ciertas transformaciones. Este Eugene Mills es esta persona que propone esta situación, esta propuesta de la palabra. Quiero que veas estos más o menos de estos años. Este estudio que te estoy mostrando aquí es la respuesta a este mito o la respuesta a estas observaciones. Esta respuesta la formula Alexander Pruss y Callum Miller. Ellos responden a esta teoría
de que el cigoto es en realidad un óvulo transformado. Y empiezan a dar aquí diferentes razones por las cuales la terminología que ocupa esta persona es incorrecta y la forma de expresarse a la luz de la ciencia, con lo que la misma ciencia ha demostrado, pues en realidad no es precisa y no es adecuada. Entonces, obviamente no puedo leer el artículo, aquí son bastantes hojas. Yo he subrayado algunas cosas que son importantes, pero tú lo puedes buscar. Voy a dejarte la bibliografía por si te interesa. Ya he condensado muchos de esos pensamientos, muchos de los argumentos y los voy a mostrar aquí. Lo primero que quiero que veas en esta parte es que realmente hay una ruptura genética cuando tenemos el momento de la fertilización o el momento de la concepción. Hay un cambio genético radical porque no es el mismo organismo. El artículo que te mencioné es una respuesta a esta teoría de que el huevo cigoto es en realidad un óvulo transformado, un óvulo que está constantemente cambiando. Pero bueno, en realidad lo que ellos demuestran es que científicamente hablando esto no es verdad. Al momento de la fertilización, el óvulo no sobrevive a la fertilización, es decir, el óvulo no queda ahí. El óvulo cesa de existir porque da lugar a un nuevo organismo. El cigoto es un nuevo organismo, no es el mismo organismo. La fertilización no es un mero cambio de fase, no es solamente no es una evolución, mejor dicho, no es una transformación. Es un quiebre de simetría estructural y desarrollo. Aquí vienen las citas del artículo que te mostré. Entonces, lo que ellos están explicando es que, o están reafirmando, es que el origen de la vida humana, de un organismo humano, es en el momento de la fertilización. En el momento de la fertilización ya no hay más un óvulo. En el momento de la fertilización ya no hay más un espermatozoide. En el momento de la fertilización hay solamente un ente, un nuevo organismo con una carga genómica completamente independiente a mamá y a papá, que es este nuevo ser humano que se está desarrollando. ¿Sí? Regresando, el cambio genético radical de haploidia a diploidia determina biológicamente el inicio del nuevo organismo. ¿Qué rayos es esto de haploidia y diploidia? Bueno, en palabras sencillas, la haploidia es esta referencia a una célula que tiene la mitad de la carga genética que se necesita para que un nuevo organismo nazca, se produzca. En este caso, el óvulo y el espermatozoide son células haploides, porque son células que contienen la mitad del material genético necesario para generar un nuevo organismo. Un cigoto es en cambio un diploide, porque es una célula que ya mantiene la combinación de ambos materiales genéticos, que es precisamente eso, un nuevo organismo. Entonces, hay una diferenciación entre el tipo de células de un óvulo y un espermatozoide a las células de un nuevo ente, un nuevo organismo que se llama en este caso cigoto. El cigoto surge como una entidad biológicamente nueva, individual y teológicamente orientada, es decir, tiene un fin diferente, tiene un fin, un diseño, un desarrollo particular que no es el mismo que del padre y de la madre. Yo sé que es inevitable que a veces te parezcas a tu papá o a tu mamá, pero no eres el mismo individuo. Eso es básicamente lo que este artículo busca responder. No es el mismo individuo. Entonces, Miller y Prost desmontan empíricamente el mito de que el cigoto es solo un óvulo transformado. Biológicamente, la identidad EZ, que es esto que significa ex-cigot o óvulo cigoto, es falsa. En la fertilización, el óvulo como entidad se destruye y cede su material para crear algo radicalmente nuevo. El cambio masivo de información genética es prueba empírica de un cambio de sustancia. No hay una prepersona que adquiera humanidad gradualmente. Hay un organismo biológico individual completamente nuevo. Y aquí hay un tema de prepersona que voy a explicar a continuación. Esto no quiero que tome demasiado tiempo, como mencioné, es que es un consenso académico. El consenso académico es que la vida comienza a partir de la fertilización.
Ese es el consenso académico general. Nos puede gustar o no lo que la evidencia demuestra, pero la evidencia está ahí. Y la única forma de demostrar lo contrario es con evidencia. Si no tenemos evidencia para demostrar lo contrario, entonces no tenemos ninguna razón para creer que no es así. Pero aquí hay una discusión y vamos a tornar un poco, voltear un poco hacia el tema filosófico. Porque hay una discusión filosófica en otro artículo que se discute, y esta es la discusión que está más candente. Esta es la discusión, si lo queremos ver así, que es la más actual y donde principalmente se está peleando este tema. Y es la discusión filosófica de cuándo o qué es una persona. Lo que estas personas van a proponer es que si bien el cigoto, el embrión, el feto, en el momento de la concepción, ha dado luz a un nuevo organismo humano, lo que estos proponentes mencionan, los que sostienen la existencia de una prepersona, es que ese organismo no es una persona. Es un organismo humano, pero no se le puede considerar como una persona. Por lo tanto, no tiene los mismos derechos, ni nosotros tenemos las mismas obligaciones con ese organismo porque no es una persona. ¿Cuáles son algunas de las razones que ellos van a mencionar para que sea una persona? Bueno, aquí tenemos otro artículo académico que estuve revisando para eso, y es de Mirko Ancelotti, y él de hecho tiene una conclusión y una propuesta completamente diferente a la mía. Él habla acerca del valor de la prepersona y la potencialidad, que eso está ya basado. Cuando vemos este término de potencialidad, estamos orientándonos hacia el tema aristotélico, hacia el tema tomista de lo que es el acto y lo que es la potencia. Y lo voy a explicar a continuación para que esto pueda quedar claro. Pero lo que básicamente este artículo, lo que este autor va a tratar de mostrar en este artículo es que a sus ojos, aunque sí hay un nuevo organismo humano, no se le puede considerar como una persona y no podemos tener las mismas obligaciones éticas hacia ese organismo como si fuera una persona, porque no es una persona en sus palabras. Lo que esta persona va a proponer en este artículo es que tiene el potencial de ser una persona. Entonces lo que él dice es que el feto, el cigoto, esta nueva célula, esa nueva organización genómica, esa nueva identidad humana que se está desarrollando, no es una persona, sino que tiene el potencial de ser una persona. ¿Te das cuenta cómo los términos y cómo la terminología propiamente hablando juega un papel sumamente importante? Porque la terminología y la forma en la que expresamos las palabras va a determinar mucho lo que estamos diciendo. Evidentemente esto es así, pero lo que quiero decir es que las palabras son importantes. La forma en que tú utilizas, seleccionas y hablas es importante. Y lo que ellos sostienen, de acuerdo a esta lógica aristotélica, es que, como mencioné, este organismo es humano, no lo discutimos, pero no es una persona. Entonces, este organismo tiene el potencial de convertirse en una persona. Tiene que cumplir con ciertos requerimientos, ciertos requisitos, ciertas funciones, ciertas características para que se le pueda considerar persona. Mientras no las tenga, no se le puede considerar persona. Y esto es curioso porque es precisamente esta la clase de argumentos que muchas feministas enarbolan en aras de mantener esta postura pro aborto. Incluso, lamentablemente, lo tengo que decir, desde una trinchera cristiana, bíblica, entre comillas, hay muchas iglesias, muchas corrientes teológicas que están a favor del aborto porque precisamente tratan de hacer una distinción entre lo que es un organismo humano y una persona. Pero lo que voy a mostrar a continuación, de acuerdo a ciertos argumentos y precisamente al entendimiento aristotélico del ser, del acto y la potencia, es que están malentendiendo el término de potencia, y lo voy a explicar a continuación. Por el momento solamente quiero que te quedes con esto. Como mencioné, tú puedes leer este artículo, puedes ver algunas cosas ahí y tú puedes tener ahí tus conclusiones. No voy a leer otra vez el artículo, te estoy solamente mostrando dónde obtengo la información,
para que obviamente tú la puedas estudiar. Quiero mencionar que estas personas, esos artículos son artículos académicos revisados por pares. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una revisión que se hace de manera independiente con la intención de validar lo que se está sosteniendo. No quiere decir que están bien, quiere decir que el artículo cumple con el rigor necesario para poder representar una postura de manera académica. Vamos a continuar. Regreso a la presentación. Entonces, el argumento de la prepersona. Primeramente tenemos el paradigma funcionalista y es lo que mencioné al inicio en mi introducción. Estamos acostumbrados a una cultura pragmática. El valor que yo pueda obtener, que pueda sacar, que pueda observar, es lo que va a determinar qué tan digno, qué tan valioso inherentemente es algo o no. Si algo no tiene valor para mí, entonces no lo voy a considerar así. Si algo me estorba para la realización personal de mis objetivos, entonces lo voy a desechar. Este paradigma funcionalista lo vemos a todas las escalas, pero aquí se aplica de una manera particular. ¿Cómo? Primeramente negando el estatus intrínseco de lo que es precisamente en lo que estamos hablando, el cigoto, el embrión, el feto, este organismo humano que está en desarrollo. Lo que se dice es que el embrión es categorizado como una forma de vida previa a la personalidad. Como te mencioné, es una prepersona. Está despojada de su estatus moral, por lo tanto. No tiene estatus moral porque no es una persona en los ojos, otra vez, de estos proponentes. Se rechaza la potencialidad. El valor moral no reside en lo que el ser pueda llegar a ser, sino únicamente sus funciones y capacidades presentes. Esto es lo que da pie a que ellos puedan decir, por supuesto que podemos abortar. En el caso de un niño con síndrome de Down, si el diagnóstico tiene síndrome de Down, pues lo puedo abortar, ¿por qué no? O sea, lo que a mí me interesa es el hoy. No tiene las funciones, aunque pueda ser muy bueno y pueda ser feliz y lo que sea, hoy no lo es, hoy no tiene esas capacidades, entonces lo puedo desechar. No nada más con las personas que tienen este diagnóstico desde el útero, es decir, desde el vientre, desde que están en el estómago de la madre, en el vientre de la madre, sino la visión o la percepción de la potencialidad no es suficiente para darle valor. No importa si mañana puede ser el mejor músico del planeta. Hoy no lo es. Yo juzgo en función de las capacidades presentes. Si no tengo las capacidades presentes, no tengo ninguna razón para poder decir o para poder sostener un valor moral. Los requisitos de la personalidad. Aquí entra un criterio psicológico donde se exige conciencia, racionalidad, emociones, autopercepción. ¿Cuántas veces no has escuchado el argumento de que supuestamente un feto no siente? Supuestamente se puede abortar un feto después de las 12 semanas, porque antes de las 12 semanas, mejor dicho, antes de las 12 semanas anteriormente, porque antes de las 12 semanas no siente. Entonces, como no siente, es lícito matarlo porque no siente. Eso es lo que anteriormente se sostenía. Hoy ni siquiera es debatible eso. Hoy las personas pueden abortar como quieran, básicamente. No necesitan ni siquiera demostrar nada. Las mujeres pueden abortar. Quiero cuidar los términos. Las mujeres pueden abortar básicamente cuando ellas quieran. Y eso es algo que en realidad no debería ser así, pero es que todo está orientado a esto. Hay un criterio psicológico. Se exige que tenga conciencia. No puede pensar, no siente, no tiene emociones, no puede hablar. Entonces, pues no hay razón para considerarlo persona, porque las personas tenemos la capacidad de conciencia, de razonar, de emocionarnos, de expresar emociones y de autopercibirnos. Entonces, mientras el feto no lo tenga, pues no es una persona. Quizás si estás poniendo atención ya has encontrado algunos de las falacias aquí, pero lo vamos a ver más adelante. Hay una dimensión social. La condición de persona requiere un estatus interpersonal, ser reconocido e integrado recíprocamente a una comunidad moral. Para que tú seas una persona, de parte de la sociedad debe haber alguna clase de reconocimiento de que tú realmente lo eres. Entonces, mientras no tengamos esa condición, ese reconocimiento por parte de la comunidad moral, pues entonces no es una persona.
Hay varias cosas interesantes que estamos discutiendo, pero vamos a enfrentar los problemas. Y antes de esto, tengo que explicarte a qué me refería con la cuestión del acto y la potencia, porque de hecho lo que voy a hacer es hacer una argumentación desde aquí. Aristóteles, al momento de explicar lo que es el cambio, cómo es que se ve el cambio en las cosas, obviamente las cosas tienen que cambiar de alguna forma. No es como que algo existe y mágicamente lo siguiente simplemente existe porque sí. No, hay un cambio, hay una forma en la que vemos cómo las cosas cambian. ¿Sí? Entonces, lo que Aristóteles está explicando con el acto y la potencia es cómo las cosas cambian. Y para comenzar a explicar el cambio, necesitamos primero empezar a definir qué es el acto y qué es la potencia. El acto, en términos aristotélicos, es algo que es aquí y ahora. Y la potencia es lo que puede ser. Te lo voy a explicar con un ejemplo muy, muy sencillo. Imaginemos una semilla de un árbol de manzana. Sí, una semilla. ¿Sí? Tienes una semilla, pero esa semilla puede llegar a ser algo que un árbol de manzanas. La semilla existe en acto, que es lo que es ahorita, es una semilla, pero también existe en potencia. El cambio de la semilla, el cambio es que puede convertirse en un árbol. Y ese cambio está latente en la semilla como una posibilidad que espera ser realizada. Entonces, de acuerdo a esto es que podemos entender el cambio y cómo las cosas son, cómo las cosas existen. La semilla existe en acto, aquí. Y el árbol existe no en acto porque está la semilla todavía la tengo aquí. Todavía no ha germinado, todavía no la hemos enterrado, no la hemos sembrado, pero el árbol existe en potencia. Si yo siembro la semilla, la riego, le doy al sol, dejemos que pase un tiempo, el proceso de cambio normal en el cual la semilla empieza a crecer, a florecer y demás, entonces tendremos la potencia realizada. El acto es algo que es aquí y ahora y la potencia es lo que puede ser. Y el ser se puede entender de estas dos formas. El ser se entiende como algo que está ya en acto y también se entiende como algo en potencia. Lo que puede llegar a ser o en lo que se puede, mejor dicho, convertir. Eso es a lo que nos referimos y ahorita voy a explicar por qué eso es importante. Primeramente tengo que explicar que hay un problema con el funcionalismo que sostiene esta teoría de el feto tiene que tener cierta función, tiene que haber cierta funcionalidad en él para considerarlo persona, porque si no tiene cierta funcionalidad, entonces no lo puedo considerar como persona. Pero aquí hay un tema muy interesante porque vamos a analizar y vamos a pensar en ese tema de la subjetividad arbitraria como lo podemos ver. Esta subjetividad lo que hace es que condiciona el derecho a la vida a la posición actual de características psicológicas que son inherentemente fluctuantes. Si yo no tengo la capacidad de expresar mis emociones, entonces soy menos persona que una persona que sí lo es. Aquí hay una subjetividad, porque entonces, ¿quién determina y cómo determinamos cuánto es suficiente y cuánto no? Aquí vemos que eso también está muy relacionado con el siguiente punto, el punto de las fronteras morales difusas. Y es que esto es básicamente que si la persona se encuentra en un umbral cognitivo donde la persona no puede sentir, no puede hablar, no puede expresarse, entonces no nada más podríamos eliminar a los fetos, podríamos también eliminar a los recién nacidos o a las personas con un estado mínimo de conciencia. ¿Qué hay de aquellas personas que se encuentran en un estado vegetal? Si esas personas que se encuentran en un estado vegetal no tienen la capacidad de expresar cognitivamente algo, entonces dejan de ser personas. Entonces tenemos razones para considerarlas como no valiosas, no al mismo nivel de valor. Entonces las personas en estados de mínima conciencia también serían
personas que estarían sujetas a este criterio de determinar qué es y qué no es persona. Los proponentes de esta teoría dirían algo como, no, pero es que esa persona ya era persona y después perdió las facultades. Claro, pero objetivamente, si estamos considerando como una brújula moral que la persona no tenga capacidades cognitivas o no las tenga al 100, entonces también podríamos dar un revés a las personas en un estado vegetal. ¿Qué es lo que pasa hoy? Vamos a desconectar a las personas porque pues ya no están ahí en estado vegetal y es una separación entre muerte clínica y estado vegetal. Hay personas que están perdiendo facultades, pero todavía tienen sus capacidades motrices, todavía respiran, todavía sus órganos funcionan. Sin embargo, no pueden comunicarse, no pueden expresar ideas, no pueden expresar dolor, no pueden expresar que razonan. ¿Deberíamos de considerarlas menos que las personas normales? Esto nos obligaría entonces a crear una nueva categoría donde tengamos que poner a los fetos, embriones y a las personas que están en un estado de mínima conciencia. Ese es el dilema al que se presenta, o al que se enfrenta, mejor dicho, el funcionalismo. Si yo dependo para ser de lo que puedo hacer, entonces mi identidad no está en lo que soy, está en lo que puedo hacer. Y eso es una línea muy delgada, muy arriesgada, porque ¿quién determina qué es suficiente y qué no lo es? Y el tercer punto es el punto ontológico. Y aquí vemos un error ontológico que confunde la capacidad radical, la naturaleza y esencia del ser con el ejercicio actual de dicha capacidad. Un ser humano no pierde su identidad al dormir, aunque suspenda temporalmente su conciencia. Eso es un buen ejemplo. Puedo dormir en ese momento, esas 8 o 6 horas que duermo, suspendo de manera provisional ciertas actividades cognitivas porque estoy dormido, estoy en un estado de reposo, y eso no genera que yo pierda mi identidad como persona. Sigo siendo la misma persona. Eso es importante como una crítica al funcionalismo, como mencioné. Y esa es la razón por la que es importante mencionar que el problema es ontológico, no se entiende. La potencialidad no es la que le da valor a las personas. El acto es lo que tiene valor. La potencialidad es simplemente la consecuencia natural del desarrollo de ese ser que existe en acto, en este caso del embrión. Lo voy a explicar aquí para no revolverte más, porque estamos dando muchas vueltas. Pero el organismo humano como acto y potencia, aquí es donde entramos a la diferenciación que es importante. El embrión no es un ser humano en potencia. ¿Recuerdas lo que te había mencionado según el artículo que he mencionado hace un momento? Según este artículo, dependiendo de la capacidad, las funciones y todo lo que puedas hacer, es el valor que puedes tener moralmente y es como podríamos considerar si eres una persona o no lo eres. Pero aquí el problema es que no se entiende que el embrión no es un ser humano en potencia. El embrión es ya un ser humano, es un ser humano en acto. No estamos esperando a que se convierta en un ser humano, que se convierta en una persona en potencia. Ya es una persona. ¿Por qué? Precisamente por eso entramos al inicio con el tema científico. Genéticamente ya tiene una identidad, tiene un código genético, tiene características intrínsecas, inherentes, independientes y únicas que lo hacen diferente de todos los demás seres humanos. Ese ser humano es irrepetible, no se va a repetir. Es un ser humano nuevo, es independiente, es una persona nueva, es una persona en acto que tiene capacidad de desarrollarse y que esas capacidades de desarrollarse las vemos en su potencia. Son la potencia, pero no son su acto. El acto es el ser humano per se. Ese es el acto. El embrión es un ser humano como tal, no es un ser en proceso de convertirse en un ser humano. No es un organismo que está en proceso de convertirse en una persona, ya es una persona. La racionalidad y la agencia
residen en su naturaleza sustancial, es decir, en el mismo hecho de que es un embrión, constituyendo la raíz ontológica de sus funciones futuras. Simplemente lo que va a hacer ese embrión es desarrollar esas capacidades que ya tienen su naturaleza. Si ese embrión, en su naturaleza, su estructura, tanto genómica, ADN, toda su naturaleza como sustancia, está con un coeficiente intelectual muy alto o desarrollará un coeficiente intelectual muy alto, eso lo veremos simplemente en el futuro como un desarrollo normal de esas condiciones iniciales, pero ya existen. Están en desarrollo, están en potencia, pero ya existen. Existen en el ser como tal. Posee potencias activas. Su crecimiento no es impuesto desde fuera como la arcilla, no es como que vas agregando algo, sino que está dirigido intrínsecamente, se va desarrollando de acuerdo a cómo está concebido, de acuerdo a cómo está diseñado. Así como está diseñado, simplemente se va desarrollando. Pero no quiere decir que agarramos un factor externo y lo ponemos o lo agregamos como parte de la potencialidad de ese ser. No, ese ser se desarrolla desde dentro hacia afuera. Eso es lo que significa. Hay identidad estricta en el tiempo. El cigoto, el feto y el adulto son el mismo ente actualizando sus potencias. Y esa es la parte más importante aristotélicamente hablando del argumento. Como te mencioné hace un momento, el ser un cigoto, un embrión, existen en acto, están en acto, son seres humanos en acto. Lo único que hacen en el momento de su crecimiento, del desarrollo cognitivo, racional al 100%, desarrollar sus habilidades, su movimiento motriz, su respiración, su actividad cerebral, etcétera, 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 es una actualización de sus potencias. El ser en cuestión al momento de desarrollarse actualiza sus potencias, de la misma manera que lo hacemos todos, incluso fuera del vientre. Porque fuera del vientre, un bebé recién nacido, de un mes, desarrolla sus potencias, está constantemente actualizando sus potencias a medida que se va desarrollando. Crece en tamaño, crece en capacidades cognitivas, mejora su visión, mejora su oído, mejora su olfato, empieza a comunicarse, empieza a tener lenguaje. Todas esas características son actualizaciones de sus potencias. Está actualizando su ser, está actualizando como tal lo que es, pero no se está convirtiendo, no está llegando al punto de ser un ser humano, sino que está desarrollando lo que significa ser humano. Está actualizando simplemente sus potencias. Entonces, desde una perspectiva filosófica, un feto, un embrión, un cigoto, es un ser humano como organismo y es una persona en acto. Es una persona en acto que va constantemente actualizando sus potencias, pero ya es una persona. No se va a convertir en una persona, ya es una persona. Esa actualización de potencias es la diferencia entre un acto, entre ser un acto o existir en acto y existir en potencias. Entonces, simplemente retomamos la metafísica clásica para corregir la falla funcionalista. Tu valor, tu dignidad, tu identidad no está en función de tus funciones, valga la redundancia. Porque si así fuera, y si una persona pierde sus funciones, deja de ser una persona, como mencioné. Si por algún accidente quedo parapléjico y no tengo la capacidad de desarrollar funciones, no puedo moverme. Si por un accidente de automóvil no puedo hablar. Si por una cuestión de enfermedad me quedo sordo, me quedo mudo, me quedo ciego, y entonces no puedo moverme, y no puedo hablar, y no puedo hacer nada, ¿dejo de ser una persona? Si mi valor, si mi identidad está en función de lo que puedo ser, de lo que puedo hacer, mejor dicho, cuando no puedo hacer nada, entonces soy una carga, soy un estorbo, soy un obstáculo, no soy una persona y debería ser eliminada.
Qué curioso, porque eso es lo que a veces hacemos con las personas mayores, ¿verdad? Cuando las personas mayores ya pierden esas facultades cognitivas, esas facultades motrices, esta capacidad de autonomía y de hacer, a veces las consideramos un estorbo. Qué triste. Eso es algo muy interesante porque realmente estamos, y nos podemos dar cuenta aquí, menospreciando realmente el valor de la vida humana. La vida humana es valiosa no por lo que pueda hacer, sino por lo que es. Es por eso que defendemos la causa pro vida. No es una cuestión de simplemente religión. De hecho, no he dado un solo argumento religioso. No he dado un solo argumento teológico. Todos los argumentos han sido científicos y filosóficos. Y, por supuesto, para mí, de manera personal, el argumento más importante, principal, es el argumento teológico, el argumento bíblico. Pero eso no quiere decir que está en oposición con lo demás. Más bien, todo lo demás apunta a ese mismo argumento. Al final, lo que está en potencia, hablando del feto, del embrión, del cigoto, es su tamaño y manifestación adulta, su desarrollo, pero no su esencia. Tiene potencias activas, él mismo orquesta su propio desarrollo, crece, se desarrolla. Después de ser un bebé, un feto, un bebé recién nacido, un niño, un adolescente, un adulto, él se desarrolla. Por tanto, la racionalidad no se inyecta mágicamente a los 2 años. Está presente radicalmente en la constitución sustancial del individuo desde su primer instante. El ser humano, es persona en acto, con potencias activas que se desarrollan más adelante, pero su valor no está en lo que pueda hacer, sino en lo que es. Ese es su valor. Como una síntesis ontológica, el embrión no vale por llegar a ser algo distinto, sino por desplegar lo que ya es. Lo normal, lo general, desarrollo normal, común, la realización y actualización de esas potencias son simplemente el despliegue de lo que ya es. Si va a tener los ojos, si se va a quedar calvo, si sus ojos van a ser cafés, si va a tener manos grandes, si va a ser de 1,80 de estatura, si va a ser de 1,70, si va a ser de tez blanca, va a ser tez morena, si va a tener barba o no va a tener barba. Esas cosas simplemente son la actualización del ser. Se actualizan sus potencias, mas no se convierte en un ser. Espero que esta explicación haya quedado clara y quiero ir terminando ya este capítulo. No es tan exhaustivo y no es tan amplio. Ni siquiera he abordado algunos argumentos o contraargumentos, objeciones serían las palabras. Objeciones sería la palabra, mejor dicho. Pero no tengo tiempo de hacer todo eso. Quizá hagamos un nuevo video para eso. Pero lo que quiero hacer ya para terminar es mostrar los argumentos bíblicos, porque por supuesto que también tenemos argumentos bíblicos. Y desde los argumentos bíblicos los dejé al final justamente adrede. Primero quería dar un barrido científico y un barrido filosófico desde una perspectiva aristotélica tomista, intencionalmente. Porque la vida, la causa pro vida, defender la vida desde la concepción, se puede defender desde todos lados. No necesito reducirme o no necesito nada más aislarme en el argumento teológico. Lo puedo hacer desde el argumento filosófico, al igual que lo puedo hacer desde el argumento científico. Todos los argumentos en conjunto nos dan una razón lo suficientemente poderosa para defender la vida desde la concepción. Y dejé este argumento, como mencioné, hasta el final precisamente por eso. Aquí hay algo interesante que te voy a mostrar en Logos. Es otro libro, Diccionario Bíblico Lexham. Y digo, ese texto es discutido dentro inclusive de los mismos teólogos. No voy a hacer una defensa de esto exhaustiva, simplemente voy a puntualizar lo que se menciona en Éxodo 21, 22 y 23, después de que Moisés da obviamente el decálogo, las
los 10 mandamientos, como los conocemos, y se dan ciertas leyes, no nada más ceremoniales, sino se dan ciertas leyes sociales para los ciudadanos, leyes de gobernanza y leyes de relaciones entre individuos. Y una de esas leyes, de tantas leyes que se están dando aquí, en Éxodo 21, versículo 22 y 23, es que se habla en una situación donde dos hombres estén peleando y por pelear, por reñir físicamente, lastimen a una mujer que está embarazada. ¿Qué es lo que dice el texto? Lo vas a ver aquí, a mi izquierda. Dice, sin embargo, bueno, vamos a leer desde el versículo 22. Y si algunos hombres luchan entre sí y golpean a una mujer encinta y ella aborta sin haber otro daño, es decir, aborta pero no muere el niño, sino que el niño simplemente nace, o cuando dice que no hay otro daño, es decir, que no matan o no lastiman de muerte a la mamá o al niño, como mencioné, ciertamente el culpable será multado según lo que el esposo de la mujer demande de él y pagará según lo que los jueces decidan. Si están peleando, están forcejeando y en ese forcejeo lastiman a la mujer y la mujer aborta, pero no hay un daño mayor, solamente se adelanta el parto, la mujer recibió un golpe, quizá que no estoy menospreciando eso, lo que queremos decir aquí es que no hay una consecuencia mortal, entonces hay una culpa que se tiene que restituir, se tiene que pagar, hay un daño que se tiene que restituir. Pero aquí hay una excepción. Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida. ¿A qué se refiere con otro daño? Bueno, en esta lógica, si llegases a matar a la mamá en cuestión o al niño, entonces vas a dar castigo vida por vida. Como castigo, el tema es vas a pagar con tu vida la vida que acabas de quitar, ya sea la del niño o sea la de la madre. Es algo interesante esto porque desde esta misma concepción bíblica del Antiguo Testamento, hace más de 2000 años, podemos ver el valor que la vida tenía en el código moral del Israel del Antiguo Testamento. Y no nada más con la madre, sino con el bebé, con el feto. Hay otras versiones, me gusta la Biblia textual. La Biblia textual es una traducción un poco más literal. Es una traducción más, literal, no es dinámica, no es una traducción que haga una interpretación, sino que es más literal con el texto. Y fíjate lo que dice aquí. Si unos hombres riñen y hieren a una mujer encinta y sus hijos salen sin haber más daño, aquí lo puedes ver a lo que me refería, ciertamente serán penados según lo que el marido de la mujer imponga sobre ellos y les sea impuesto por los jueces. Aquí lo puedes ver, y sus hijos salen sin haber más daño. Pero ¿qué dice más adelante? Pero si se produce una desgracia, por desgracia entiéndase la muerte, entonces darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Este es el valor que tenía la vida. Este es el valor, y el punto aquí no es el castigo. Aquí el punto es ver el valor que tenía la vida a los ojos de Dios, como código moral para los israelitas del Antiguo Testamento. Tenemos otros textos más. Quizá uno de los textos más famosos sea el Salmo 139, y te voy a llevar allá. Salmo 139, versículo 13. Y aquí hay algo muy interesante, porque el Salmo 139 habla de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Y dentro de este salmo, David, como un teólogo de primer nivel, que a veces no se le considera así, pero lo es, hace una reflexión muy interesante, parte de la revelación que Dios le da. Y dice en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba de ti mi cuerpo, oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Aquí hace una alusión a este proceso en el que está siendo formado en el vientre. ¿Cómo lo sabemos? Versículo 16.
Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Qué interesante. No quiero hacer una eisegesis aquí, pero podemos ver cómo esta cuestión de Dios sabiendo cuál es el término de mis días, de mis años, cuál va a ser la longitud de mis años, de mi vida, es parte de la actualización de potencias. Porque mis potencias se van a actualizar hasta ese momento en el que yo muera. Hasta el momento en el que deje de existir como una persona en este plano terrenal. Es muy interesante lo que dice el Salmo 119, es muy revelador, porque nos muestra esta concepción y este pensamiento veterotestamentario acerca de la concepción y de la vida, desde el momento en que se forma. Es algo muy interesante, dado que vemos estas características, esta situación donde Dios ya tiene incluso un diseño de los años que van a vivir, que vas a vivir o voy a vivir como personas. Podemos considerar que el aborto es algo que es inaceptable a sus ojos. Lo vimos en Éxodo como la pena por matar a un niño en ese escenario de la riña, de la pelea, es la muerte, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Y en el Salmo 119 lo vemos también con la cuestión de cómo David entiende que es desde el momento que fue un embrión, desde el momento de la concepción, sus ojos de manera figurativa, es un lenguaje figurado, han contemplado los ojos de Dios, porque Dios está involucrado en ese acto de creación. Y finalmente, el último texto que quiero abordar aquí para terminar es Génesis 1, y es el hecho de que en Génesis 1, 26 y 27 se habla acerca de la diferenciación del ser humano respecto a otras criaturas. Y yo sé que a muchos animalistas no les gusta esto, pero la realidad es que hay una diferencia innegable en el ser humano respecto a los animales. Y teológicamente hablando, la diferencia está explicada de forma en que nosotros somos imagen de Dios. Somos hechos a imagen de Dios, como un espejo que refleja la imagen perfecta de Dios. Y esa es una razón más para defender la vida desde la concepción, porque ha sido creado, cada persona ha sido creada a imagen de Dios. Y eso no depende de las funciones de la persona, no depende de las capacidades de la persona, no depende de si esa persona va a ser exitosa o no va a ser exitosa como lo entendemos nosotros, entre comillas lo digo. No depende de qué va a ser, si va a ser un doctor, si va a ser ingeniero, si va a ser un empleado doméstico. Eso es irrelevante. Lo único que importa aquí es que la esencia del ser humano es imagen de Dios. No que Él sea Dios, sino que es un reflejo, una copia de la imagen de Dios. Y esa es una característica intrínseca, esencial del ser humano, que no se comparte con ninguna otra criatura de la creación. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ejerce dominio, ya sabemos lo que dice más adelante, sobre los peces, aves, ganados, la tierra, reptiles, etc. Verso 27, creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué hermoso es que al final de todo te das cuenta que la escritura siempre ha tenido razón. Y esa es precisamente la razón del eslogan de este canal. Es pensar críticamente. Dios nos ha dado una mente para pensar críticamente. No para creer cosas simplemente por creerlas. Tenemos la capacidad de ejercer nuestro pensamiento y tenemos la obligación de hacerlo. Pero es hermoso que todas estas cosas compaginan y se ven plenamente reveladas en la escritura. Por eso seguiremos en este canal invitándote a ejercitar ese pensamiento crítico desde la verdad revelada. Espero que este episodio ha sido increíble para ti. Voy a terminar con una diapositiva más. Y esto es de un libro de Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer escribió un libro que se llama Ethics. Lo vas a ver ahí en pantalla ahorita. Aquí está el libro.
te lo recomiendo, es un teólogo notable. Este es uno de los teólogos que a mí más me asombran por su capacidad, porque fue muy joven, murió muy joven, y él vivió en la Alemania nazi y murió justamente tratando de defender lo más importante, que es la vida humana, traficando personas desde Alemania, judíos, hacia Suiza y otros países europeos con la intención de salvarlos del régimen nazi, que finalmente muere. Uno de sus libros es este, se llama Ethics o Ética, y sus reflexiones son estas: el límite de la decisión humana, la perspectiva de Bonhoeffer. 3 tensiones éticas donde el cálculo humano cede ante la prerrogativa divina. La primera es que Dietrich Bonhoeffer sostiene que hay una intención divina. En esta intención divina versus el debate ontológico del ser, es decir, si es o no es un humano, preguntarse si el embrión ya es un ser humano es una falacia que confunde el problema central. Eso es lo que significa este punto. El veredicto es que la destrucción del embrión es privarlo de la vida, es anular el simple hecho de que Dios tenía la intención de crear a ese ser humano. Eso es a lo que nos referimos y lo que acabamos de ver en Salmo 139, en Éxodo 21, en Génesis 1, 26, 27. Todos esos versículos apuntan a esta realidad. Dios tiene la intención de crear un ser humano y destruirlo, privarlo de la vida, es anular ese deseo o esa voluntad o esa intención. El punto número 2 es, como una actitud pastoral frente al acto moral, Dietrich Bonhoeffer entiende muy bien que el contexto, a veces del aborto, es de extrema miseria o pobreza económica y exige una profunda comprensión, y obviamente tenemos que ser empáticos y tenemos que cuidar y amar a las personas. Sin embargo, eso no es un argumento para aplicar el aborto. La desesperación no altera la naturaleza objetiva ni la gravedad del acto asesinato. La culpa a menudo recae más en la comunidad que en el individuo, pero el hecho moral permanece invariable. El hecho de que mataste a un ser humano en el vientre no va a cambiar. Podremos tener razones, entre comillas lo digo, porque hay muchas formas de cambiar la situación sin llegar al asesinato de un bebé o al aborto. Pero aunque podemos ser empáticos y podemos tener compasión y podemos comprender que hay razones para que una persona tome una decisión, esta es una mujer particularmente hablando, una pareja de recién casados o una pareja de novios, no exime la responsabilidad, ni exime la culpa, ni la violencia moral que se le hace a ese ser humano. Y el punto número 3 es el conflicto de vidas. Frente al trágico dilema donde la vida de la madre está en peligro, esto es un tema que también se puede discutir, no hoy, surge la tentación de asignar un valor relativo a cada vida. Bueno, es que es un bebé, todavía no piensa, todavía no sale del vientre, entonces pues no siente, ¿verdad? Va a ser más compasivo deshacernos del bebé o del embrión, del feto, que hacerlo con la mamá. El veredicto es: el ser humano no tiene autoridad para sopesar vidas. Arbitrariamente extinguir al hijo para salvar a la madre es asumir una jurisdicción sobre el valor vital que escapa por completo a la decisión humana. Y aquí nuevamente entramos a este punto donde decimos: el ser humano no es valioso en virtud de sus funciones. El ser humano, es valioso en virtud de su ser, que es un ser humano, en acto. No de lo que va a ser, no de lo que podrá hacer en un futuro, sino de lo que es un ser humano. Y bueno, han sido razones muy rápidas. Podemos darle vuelo a la hilacha. Yo puedo hablar de esto mucho más tiempo. Hay muchísimos temas y objeciones y argumentos que no se han tocado, que no hemos explicado, pero quizás sea para otro video más. Así que más bien déjame en comentarios si te interesa que platiquemos más adelante de esto. Si quieres hacer alguna réplica de este video, por favor, primero ver el video para poder replicar, porque si no, entonces no tiene sentido la réplica. Y bueno, espero que nos veamos en el siguiente episodio. Por el momento es todo por mi parte y te doy gracias por estar conmigo en este capítulo, en este programa de El Crisol de Aletheia. No te olvides de ejercitar el pensamiento crítico desde la verdad revelada. Chao.